Bueno, empezamos. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita? No, con respecto al tema de si usábamos las horas del lunes para el primer microexamen, les he dejado una encuesta en el campus, ¿de acuerdo? O sea que vayan rellenándola. Si están de acuerdo en hacerlo en esas 2 horas y quitaríamos la del lunes y la del martes, o si usamos simplemente una hora de clase y lo hacemos en 1 hora. Sí. La práctica, la inicial, sí, sí. Solamente para el no global. Sí. Sí, claro, tenemos que llegar a contar esa parte, ¿no? Es decir, que llegaremos a la parte de los project boards, pero sí, los tableros de GitHub, que lo llaman projects, quizás es un poco confuso el nombre, pero son tableros como los de Trello. ¿Conocen los tableros de Trello? Sí, y entonces tienes más o menos por defecto, si eliges, puedes elegir varios tipos de proyectos por defecto. Si coges un Kanban automático, que era lo que nosotros estábamos diciendo que eligieran, pues sueles tener una columna to do, una columna in progress y una columna done. Pero tú puedes añadir las columnas que quieras, etcétera, y ahí poner notas en el tablero. Y hay varios tipos de tableros, de hecho, incluso en GitHub ha cambiado y ahora está el tablero Classic, los Classic Projects y los nuevos, en fin, es un medio jaleo. Pero digamos que los tableros los hay que los puedes asociar a un repo, o sea que son tableros de repo, vienen en la documentación, y otros que son tableros a nivel de organización. Y los de organización, digamos que las notas que pones ahí las puedes asociar a múltiples repos, no a uno solo. O la idea es que un tablero de repos siempre tiene todas las incidencias. ¿Conocen lo que es una incidencia, más o menos? Bueno, en GitHub ya lo han visto, al lado de los repos puedes generar incidencias y asignarle un responsable a la incidencia, que es el que tiene que resolver la incidencia, etcétera, etcétera. Entonces, en los tableros precisamente pones notas e incidencias. Y los tableros pueden estar asociados a un repo, como digo, o a ser de nivel de organización. La idea es que tengan un project board, un tablero por cada práctica, y en ese tablero pongan al menos como incidencias todos los requisitos de la práctica, y que cuando los vayan haciendo, pues los pasan a la columna in progress, cuando los tienen hechos, los pasan a la columna done. Esa es la idea. Los de repo. Y luego pues, decíamos de hacer un tablero a nivel de organización, en el cual simplemente lo que pones es práctica tal, estoy progresando en la práctica tal. O sea, solo va el nombre de la práctica y lo vas moviendo y cuando tienes la práctica hecha la llevas al DOM. ¿Se ve? Esa es la idea más o menos general. No sé si he contestado a tu pregunta. De todos modos, seguramente entraremos más en detalle más adelante. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? No. Pues vamos a seguir con esto. Cerramos esto de la encuesta y recuerden que lo tienen que hacer. Estábamos con la práctica GitHub Campus Expert, ¿de acuerdo? Voy a irme al perfil del alumno. Y aquí estaba el perfil del alumno. A ver, pues sí, este es el perfil del alumno. Y entonces estamos en la práctica GitHub Campus Expert, que creo que ya la había aceptado incluso. Bueno, es igual. Me voy aquí. Este alumno es para el Computing Group. Vamos a los repositorios de este alumno. Y estábamos en la práctica GitHub Campus Expert. Y decíamos que, ¿se acuerdan? Ayer justo lo que habíamos hecho, ven bien ahí al fondo, más o menos. Vamos a hacerlo más grande, ¿vale? O incluso funcione.
Cuando aceptas una práctica, se te crea un repo con ese nombre, es decir, es prefijo el nombre de la práctica y digamos el sufijo es el team que has montado. Todos lo han montado muy bien los teams y la práctica se crea a partir de un template que ya el profesor ha preparado, de manera que por eso es que tienen, si los que ya lo han aceptado, que han sido muchos, tienen ya un repo con un informe, es decir, que está hecho. Lo que pasa es que tienen que hacer la tarea y cambiar el informe, ¿de acuerdo? Pero para que tengan ya algo de lo que arrancar. Entonces, hemos cogido el de Jaime, pasado, y lo hemos usado como template. Fíjense que siempre aquí incluso se dice generado desde el template, o sea que siempre pueden ir al template desde el que se generó. Vale. ¿Cómo trabajas? Bueno, pues yo supongo que ya están familiarizados y supongo que todo el mundo sabe que yéndose aquí a Code, ¿de acuerdo? Una novedad con respecto a probablemente lo que han hecho en otras asignaturas, o si están familiarizados, es que les aparecen dos pestañas, una que dice Local y otra que dice Code Spaces, ¿vale? Y en la pestaña de Local, pues tienen lo que han usado siempre, es decir, que pueden coger la URL del repo en HTTPS o en SSH, todo el mundo está familiarizado con eso, ¿verdad? O bien pueden usar la GitHub CLI, que se los recomiendo mucho que lo utilicen, ¿de acuerdo? De manera que si copian aquí y tienen la GitHub CLI instalada, pues una forma de bajarse el repo es simplemente, pues, no sé ni dónde estoy, a ver, aquí, pwd, tmp. Una forma de bajarse el repo si tienen la GH instalada. La GH es una utilidad en línea de comandos que te permite trabajar con GitHub, como si estuvieras navegando, pero de manera que, por ejemplo, tienes comandos como este, gh repo, y luego el comando clone, y ya no pones toda la URL, sino simplemente, eso te clonaría el repo, ¿de acuerdo? Eso te clonaría el repo. Pero también otra forma de trabajar que... no, estamos en... Claro, porque estoy en el perfil de... Bueno. Otra forma de trabajar es ir a CodeSpaces. ¿Alguien ha usado CodeSpaces? ¿Ya? ¿Alguno? Sí, bueno, claro. Vamos a ver la otra cosa. Vale, CodeSpaces es... ¿han usado GitHub? ¿Alguien ha usado GitHub? No. Bueno, iba a decir que CodeSpaces es como GitHub. Pero bueno, simplemente CodeSpaces es una isla en la nube, es un Visual Studio Code en la nube de GitHub, ¿de acuerdo? O sea que cuando uno cliquea aquí en Create CodeSpace on Main, puedes especificar la rama en la que también los puedes controlar desde el cliente de línea de comando GH, o sea, puedes abrir un workspace, un CodeSpace. Básicamente lo que se nos abre es Visual Studio Code. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hace es que crea un contenedor, ¿vale? Crea un contenedor, un Docker, y en ese Docker arranca un Visual Studio Code y tienes un Visual Studio Code con tu terminal, ¿no? Con todos los elementos instalados para empezar a funcionar. De manera que no necesitas ni siquiera tener ordenador. Lo que necesitas es un navegador, le das al Visual Studio Code y ya aquí ya puedes empezar a editar. ¿De acuerdo? Le cliqueas al Realme y empiezas a editar. Uno de los objetivos de esta práctica es también que se familiaricen con Markdown. Yo creo que ya todos están familiarizados con Markdown. Todo el mundo está familiarizado con Markdown, si no es muy, muy fácil. Bueno. O sea que siempre, digamos que pueden echar mano del botón de CodeSpaces, recuerden, del botón de CodeSpaces, abrir el CodeSpace y empezar a trabajar. ¿Qué más? Vamos a la práctica.
Aquí estábamos en la práctica esta, ¿no? ¿Cómo se GitHub Campus Expert? Ya lo del grupo lo hicimos, lo de aprender Markdown. Tienen que hacer lo de los descuentos, pero eso se lee en las instrucciones, etc. Tienen que crear el Project Board, ¿de acuerdo? Tienen que crear el Project Board, no sé si lo cerré aquí, pero digamos que aquí tienen la sección de Projects, un poco lo que tú preguntabas. También recuerden que hay un montón de shortcuts. Por ejemplo, si pulsas interrogación, estando sobre un repo o sobre cualquier lugar, tienes una serie de shortcuts con los cuales que puedes utilizar si estás familiarizado con eso. Por ejemplo, si estoy aquí y pulso una G y luego una B, me lleva precisamente a los Project Boards. ¿De acuerdo? Go Board. Y entonces estamos en el Project Board y aquí aparece lo de Link a Project por si ya tuviera creado un proyecto, vincular este repo a ese proyecto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace que el Project Board sea de repo. O crear un nuevo proyecto. ¿De acuerdo? En este caso creo que no hay ninguno creado. Entonces, New Project. Se pone el botón en verde con New Project y si le cliqueas, pues ya te aparece lo de crear. No hay mucho problema con elegir Table o Board porque siempre se puede cambiar de uno al otro, es decir, que el mismo proyecto puede verse como Board o como Table. Como se ve cuando cliqueas en Board, lo que te aparecen son los paneles y en Table es más como una spreadsheet. ¿Vale? Son distintas vistas. Entonces, nada, lo creas, le pones un título, en este caso, aquí, sí, nos vamos a Settings, y recuerden ponerle el título, por ejemplo, si está asociado a la práctica, pues el título de la práctica, ¿no? Campus Expert o algo así, Campus Expert. Vale. Le añaden una descripción corta, pues, no sé, incluso un enlace a la práctica, etcétera. Pueden hacer un README aquí en Markdown, en el cual, etcétera, etcétera. De acuerdo, se ve más o menos. De hecho, esta es la otra práctica, la del Project Board, o sea que con esto ya tienen un poco las instrucciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre eso? Para cada uno de todas las prácticas que tenemos aquí. Sí, para cada una de las... bueno, en este caso pueden hacer una a lo mejor para las 3 primeras, ¿de acuerdo? Para la del Project Board y la del... a ver, ¿cuáles son? GitHub Campus Expert, GitHub Project Board y Visual Studio Code pueden compartir el mismo Project Board, ¿vale? Sí, tú simplemente creas el Project Board y dices cuando conviertes la nota en una incidencia, ¿de acuerdo? Cuando estás en un Project Board y conviertes la nota en una incidencia, a ver, no, función F, vale. Cuando tú tienes un Project Board, por ejemplo, vamos a coger uno que ya esté hecho, ¿vale? En cierto modo tú tienes que convertir, de hecho, en este caso, ya la nota ha sido convertida en una incidencia, te sale en el menú, Convert to Issue, cuando cliqueas sobre una nota, o la puedes crear como incidencia al revés. Puedes ir a las incidencias del repo, ¿saben cómo, no? Es decir, si estás en un repo cualquiera, por ejemplo, bueno, hay un repo aquí abierto. Bueno, o aquí, incluso labels, pues no, no está vinculado, no ha sido. Vamos a seguir entonces con lo que estábamos haciendo, donde estaba aquí. Aquí era donde estaba creando la nota, sí. Vale, ya le hemos puesto el nombre, vámonos de settings, ¿de acuerdo? Y ahora creamos una nota. ¿Cómo creamos una nota? Pues simplemente aquí, add item, ¿de acuerdo?
y pues pondríamos, no sé, ¿qué práctica era? La del Campus Expert. Pues nos piden crear un project board. Era una de las cosas que nos puso retorno de carro, y esto no es sino una nota, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama una nota. Si yo quiero convertirla en issue, le doy aquí a convert to issue, ¿de acuerdo? Y entonces fíjate que ya me salen qué repos potenciales son a los que está asociada la incidencia, porque toda incidencia siempre está asociada a un repo. En este caso es al GitHub Campus Expert, ¿vale? Pero también podía haber ido al repo, bueno, aquí. Vamos a Go to Repository. Estaba cuando se está en el Code Space, siempre tienes una parte de volver al repositorio. ¿De acuerdo? Y aquí, ir a incidencias. Bueno, de hecho, ven, ya la incidencia ha sido creada porque la convertimos y la vinculamos a este proyecto. ¿De acuerdo? Pero aquí podía haber dicho New Issue y es al revés. Es decir, pues, qué sé yo, ¿qué otro requisito piden aquí? Estamos en la práctica GitHub Project Board. Requisitos, pues, convierto las notas en issues. Sí, bueno, convierto las notas en issues. Y entonces, no, estaba aquí en incidencias, ¿vale? Convertir notas. Vale. Sí. Y cuando haces un issue, pues lo puedes asignar a alguien, ¿de acuerdo? En este caso, pues, por defecto incluso eres tú mismo, y le puedes poner una etiqueta, pues, en Asement, o crear una etiqueta si no existe, etcétera, etcétera. Puedes ponerlo. Esto era de lo que estábamos hablando, y lo puedes asociar a un proyecto determinado. O sea que en este caso PSG Campus Expert, y lo tienes asociado, ¿de acuerdo? Y haces un submit del issue. Aquí en los issues puedes utilizar Markdown, puedes mencionar a personas, ya sabes, con el arroba, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo es realmente leerse un poco las instrucciones, es simple. ¿Qué más? Sí. Para cada punto de la ruta, ¿habría que crear una nueva incidencia o no haría falta para conservar el punto? Basta con que, en general, digamos que ahora se trata de que se familiarice con este tipo de herramientas. Por lo tanto, en estas prácticas es conveniente que las conviertan en incidencias, etc. ¿De acuerdo? Luego, a lo mejor no será tan necesario en el sentido de dejar la nota y la mueves y ya está, ¿vale? Pero a corto plazo en estas prácticas sí que se trata precisamente de que si no estás familiarizado lo hagas y veas cómo se mueven, cómo están. Bueno, vámonos otra vez a la clase. Entonces esto con nada de Visual Studio Code, eso que se familiaricen con Visual Studio Code, que yo supongo que ya están todos familiarizados, que instalen el plugin de Remote SSH y aprendan a usarlo, que yo creo que lo han usado a lo mejor en otra asignatura. A lo mejor LiveShare es una extensión para colaborar, para hacer... eso, y sobre todo aprendan a usar Codespaces y a manejar Codespaces, ¿vale? Porque luego lo van a tener en todas las prácticas, les voy a dar la oportunidad de usar Codespaces, o sea que utilicen Codespaces. ¿De acuerdo? Y poco más de esto, me parece. La práctica siguiente creo que era la de Elías, pero sí. Cuando las pongan en DONE, las dejan en DONE. ¿De acuerdo? El profe te dirá cuándo será. Y ya cuando es conveniente que cuando termines la práctica generes una incidencia diciendo terminado,
y hagas un mention con una arroba a CRGCL o si quieres a López PL, a Israel, ahora que es el que estaba ayer, otra hermana aceite. Están en la organización del grupo Twitter, no sé qué. De acuerdo, pero siempre que se termina una práctica, terminado, y así nosotros, incluso antes de que llegue, si lo has terminado antes, pues podemos echar un vistazo a ver cómo está eso. Bueno. Y no podrían también Project Board, como ya una vez que se califique, añadir una nueva columna que ponga calificado. Sí, sí, de hecho se dice en la práctica se dice que bueno, se propone que se llame revisado por el profesor, pero sí, revisado por el profesor. Pero que sí, que es lo lógico, es eso, es tener una sistemática. Entonces, en la descripción de la práctica creo que se dice aquí, incluso en Project Board, que añadas una columna reviewed. Cuando la corrección del profesor comenta que el requisito está cumplido, la pasamos a la columna reviewed, ¿vale? Y la cierran ya, si quieres. Si él te indica que debes cerrarla, porque en la revisión podemos decirte, no, mira esto, no. Y inténtalo de nuevo y hazme una incidencia. Si te da la oportunidad, si no, pues ya se acabó la fecha y no hay tal. Pero a veces yo, por ejemplo, le digo, no, vuelve a hacerlo, vuelve a cambiarlo. ¿Vale? ¿Qué más? El laboratorio de LIAS, creo que todavía no nos han dado las máquinas de LIAS, o sea que queda un poco pendiente. Y entonces vamos a seguir. Con introducción a los compiladores. Vamos a empezar con la introducción a los compiladores. Y ya está. Contra que este es el alumno. Bueno, verifica que soy yo. Es que no estoy, claro, es que no estoy autenticado en... Ni me acuerdo de cuál es la contraseña de este perfil. Vámonos al profe. Y entonces aquí... Introducción a los compiladores, ¿Cómo era para pantalla? Como un Shift F o algo así. Ver, Command Intro. ¿Esta es la primera? Sí, pues creo que esta es la primera. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de la asignatura. Sí. No, ahora creas los project boards para la primera. Si quieres, sí, uno a nivel de organización, o uno en el que vas a llevar solamente tu lista de prácticas y otro para cada práctica. O sea, uno para la primera práctica y otro para tu lista de prácticas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta asignatura, como se llama, como saben, se llama procesadores de lenguajes. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a aprender en ella es a construir un procesador de un lenguaje. Por supuesto, también a cómo se diseña un lenguaje y un poco cómo se construye un traductor o un intérprete para el lenguaje. El tópico del que trata esta asignatura. Y claro, esto de los lenguajes de programación pues, se remonta a los principios incluso probablemente antes de que existieran las máquinas ya existían algo parecido a los lenguajes de programación, en el sentido que incluso ciertas notaciones matemáticas, etcétera, son casi lenguajes de programación. Entonces, nada, no sé por qué he puesto esta transparencia, pero bueno, todo el mundo conoce la obra de Charles Babbage, ¿no? ¿Lo conocen? ¿No? ¿No? No, pues se preguntarán cuál fue el primer computador y hay gente que dice que fue el ENIAC, ¿no? Que construyeron los americanos
justo en la época de la Segunda Guerra Mundial, un poquito después, que ya ves, es decir, el computador se reinventa varias veces, pero probablemente quien primero concibe lo que es un ordenador y lo intenta construir es un tipo del siglo XIX. Es brutal. Este hombre se llamaba Charles Babbage, y era un ingeniero fabuloso. De hecho, digamos que era la época del Imperio Británico, era un británico, y construyó una máquina para hacer cálculos para los militares, que le paga precisamente el Imperio. Y se da cuenta, cuando se está construyendo la máquina, la construyen, se da cuenta que esta máquina se dedica a engranajes, etcétera, etcétera, que en realidad puede ser una máquina de propósito general, que puede hacer una máquina que, en cierto modo, el programa vaya almacenado dentro de la misma máquina y se pueda cambiar el programa para que la máquina haga distintas cosas. Y entonces decide construir esa máquina. Claro, se entusiasma tanto con la idea que decide construir esa máquina. Es la Analytical Engine, ¿cómo se llamaba? El motor analítico. Y entonces se pone a construirla y consigue, claro, como era tan bueno, consigue un montón de dinero del Imperio Británico y pone un montón de dinero para hacerla. La máquina resultaba casi imposible de construir en ese momento con la tecnología que había. La base de ruedas dentadas estaba en los límites de las posibilidades técnicas y de hecho lo que ocurrió es que nunca se acabó de construir. Es decir, los diseños están bien hechos, están perfectos, la idea funciona, está todo al detalle, pero digamos las fresadoras no se podían construir ruedas dentadas con ese nivel de precisión y no se pudo construir. Se ha construido luego, ahora que tenemos tecnología, se ha construido y se puede ir, por ejemplo, al Museo de Manchester y se puede encontrar la máquina hecha de acuerdo a los planos, a los diseños. Era una máquina que se basaba en cierto modo en los telares de Jacquard, porque los telares son también una forma de programación, porque programas el dibujo y te sale el dibujo. Entonces, y se programaba con este tipo de fichas en las que habían agujeros, ¿de acuerdo? Y los agujeros codificaban los números, ¿de acuerdo? O sea que esa era la forma. Entonces, esta era una época esplendorosa del Imperio Británico y había gente como esta mujer que se llamaba Ada, ella, y que que era la hija de Lord Byron, precisamente. Y esta era su madre era matemática, ella también, y colaboró con Charles Babbage cuando se reunían, hablaban, etcétera, sobre cómo iba a funcionar, cómo tal. Y en cierto modo ella fue la que se encargó de hacer los primeros programas y la que hizo los primeros programas y estableció una notación de codificación. Y aquí lo que hay es, en cierto modo, pues su sistema de codificación, cómo tienen que ser los datos, variables de trabajo, etcétera, etcétera. Y es un programa para computar los números de Bernoulli. O sea que es probablemente el primer programa, la primera notación en la que se... Y de hecho, como saben todos, supongo, el nombre de Ada dado para lenguaje de programación, Ada, ¿no? Y se le considera la primera programadora de la historia. El primer humano que programó, en cierto modo, fue Ada Lovelace. Lovelace es su apellido de casada, se llamaba Ada Byron. Realmente, efectivamente, el primer computador el de Babbage, pero como no se construyó, y luego siempre se ha dicho que el primer computador es americano. Eso es falso, ¿de acuerdo? Y aprovecho para decir que no, que resulta que el primer computador es
A ver, ¿cómo era? Comando. Es alemán. Es de este hombre, señor que se llama Susi. Ya murió hace poco, se murió hace 2 o 3 años. Y lo que pasa es que construyó su primer ordenador prácticamente en una cosa casera en su casa, en el piso de sus padres. ¿De acuerdo? Era un ingeniero que trabajaba para una empresa, para la Henschel, una empresa de aviones alemana. Y no solo construyó el primer ordenador, siempre construyó y un ordenador universal, incluso más acabado que el que eran los americanos, en cierto modo. E incluso introdujo una notación que se llamaba el plan Kaplan, que era un lenguaje de programación. No es que construyera el compilador, no es que construyera el traductor, pero diseñó la notación para traducir. Y posteriormente hay gente que ha trabajado en eso y ha demostrado que era Turing completo, es decir, que era un lenguaje de programación universal. Sin embargo, todo su trabajo quedó, digamos, absolutamente desconocido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, lo que ocurrió fue que, aunque él había, por supuesto, patentado un poco lo que había patentado, lo intentó con el gobierno nazi, que había en el momento, y en cierto modo, como que no publicó nada, sino tenía las patentes, etc. De manera que nadie sabe, en cierto modo, no, nadie sabe. De hecho, Gates, todo el mundo lo admira muchísimo, o lo admiraba muchísimo, pero digamos que su obra quedó en cierto modo relegada en el olvido y no tuvo influencia en el resto porque prácticamente no se publicó, no se conoció y lo que queda es poca cosa de esto. De manera que realmente lo que ocurre es que en esto de las máquinas y los ordenadores, realmente la influencia mayor es la influencia americana. La influencia americana y la influencia británica. Los británicos y los americanos son los que... Entonces, aunque Tankapul, diseñado por SUSE, es probablemente el primer lenguaje de programación, y si lo buscan en la Wikipedia, probablemente figure como el primer lenguaje de programación. Realmente el primer lenguaje de programación, claro, ya los americanos habían construido el ENIAC y los primeros ordenadores, y entonces ese movimiento que olvidaba muchísimo el mercado, pues decide que, claro, se programaban, vamos, código binario, se programaban código binario, y el primer lenguaje de programación fue un proyecto de un montón de tiempo y que se termina en 1957 y es cuando aparece eso, el lenguaje Fortran. ¿Qué es eso? Fórmula Translator. El nombre lo dice, traductor de fórmulas, es decir, hemos hecho lo que no ha hecho nadie. Y ahora las fórmulas se pueden expresar, digamos, matemáticamente, y eso se traduce al código binario del y fue un proyecto liderado por un genio, un señor que se llama John Backus, ¿de acuerdo? Y un montón de gente detrás que contribuyeron. Les costó muchísimo porque no se habían inventado todas las técnicas de cómo traducir, cómo interpretar, de cómo hacerlo. O sea que ahí se inventaron un montón de ideas y de cosas. Fíjense que ya es 1957, o sea que es bastante después de la guerra que aparece el primer lenguaje. De hecho, incluso algunos programadores se negaban a utilizarlo porque decían que era una cosa muy ineficiente, que ellos lo podían hacer mucho mejor programando en ensamblador binario. Y entonces presentaba muchas resistencias. También había entusiastas que decían esto ha cambiado el mundo de la programación, vamos, es la maravilla y no tal.
Pero bueno, también eran comunidades muy limitadas. Lo gracioso también